Me llamo Darío Beltrán. Durante años trabajé como velador en una central camionera olvidada a las afueras de Tepic, un lugar donde el silencio pesa distinto, como si no fuera ausencia de ruido, sino presencia de algo que observa. Todo comenzó una madrugada de octubre de 2019. A las 2:17, el golpe llegó. No fue fuerte. Fue insistente. Como si quien estuviera del otro lado supiera que no tenía tiempo. Abrí la puerta del andén trasero y lo encontré tirado junto a los casilleros oxidados. Un joven, bien vestido, completamente fuera de lugar ahí. La camisa blanca empapada en sangre, pero no era lo que más llamaba la atención. Era su mirada. No pedía ayuda, pedía permiso para no morir. No los deje entrar, susurró. Lo metí al cuarto de herramientas. Aún no entiendo por qué tomé esa decisión. Tal vez fue instinto, o tal vez fue algo más, porque en cuanto lo sostuve, sentí un frío que no venía de su herida. Tenía una marca en el cuello. No era un golpe ni un corte. Era una huella. Como si una mano hubiese apretado con tanta fuerza que dejó sus dedos grabados bajo la piel y aún estuviera ahí. Dijo llamarse Iván. No quiso dar más detalles, pero entendí lo suficiente. Había trabajado para gente peligrosa. Sicarios. Contador, intermediario, alguien que veía demasiado. Esa noche intentó escapar con pruebas, nombres, números, secretos que no debían existir en papel. Y entonces dijo algo que me heló más que la sangre. Ellos no son lo peor. A las 3:04, las cámaras captaron la camioneta. Negra. Sin placas. Se detuvo frente a la entrada principal. Bajaron 4 hombres. No revisaron, no preguntaron, no golpearon. Solo se quedaron ahí, quietos, mirando directamente a las cámaras, como si supieran exactamente dónde estábamos. Y entonces lo vi. En el monitor del pasillo norte, detrás de ellos, apareció alguien más. No llegó en la camioneta. No abrió puertas. Simplemente, ya estaba ahí. Una figura alta, demasiado delgada, con una forma que no terminaba de definirse. No tenía rostro, o al menos no uno que pudiera entender. La imagen se distorsionaba alrededor de él, como si la cámara no pudiera procesarlo. Los hombres no volteaban a verlo, pero caminaban cuando él avanzaba. El radio murió en ese momento. La luz bajó de intensidad. Y desde el cuarto, Iván empezó a llorar. Ya vino por mí, dijo. Subí corriendo. Lo encontré sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, viendo una esquina completamente vacía. Ese no perdona, susurró. A ellos les cobra en vida. A los demás, después. Entonces lo entendí. Los sicarios no lo buscaban a él. Huían con él. Los pasos comenzaron en el segundo piso. Ese lugar llevaba años cerrado. Nadie subía ahí. Nadie podía. Pero los pasos eran claros. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara descalzo sobre polvo viejo. Luego vinieron los otros sonidos. Respiraciones que no coincidían con ningún cuerpo visible. Golpes secos, como de algo cayendo sin moverse. Y algo más, un murmullo constante, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde dentro de las paredes. La puerta del cuarto se cerró sola. El aire se volvió pesado, espeso. Iván empezó a temblar. La marca de su cuello se hundió, como si los dedos invisibles volvieran a apretar.
No lo vea, me dijo. Si lo ve, ya no se va. Pero lo escuché. Muy cerca. Demasiado cerca. Las cuentas se pagan. No era una voz humana. No venía de una garganta. Sonaba como tierra cayendo sobre madera, como algo enterrado que decide hablar. La sombra apareció debajo de la puerta. No era oscuridad normal. Se movía. Se arrastraba. Se filtraba por la rendija como si fuera líquida. Iván gritó. Intenté jalarlo, pero algo lo sostuvo del cuello. Sus pies se levantaron del suelo. No había manos visibles, pero la marca se hundía cada vez más profundo. No hubo sangre. No hubo lucha. Solo un sonido seco, como huesos acomodándose en posiciones imposibles. Y luego, nada. Desapareció. Cuando la luz regresó, la puerta estaba abierta. El cuarto, vacío. Bajé temblando a la caseta. Afuera, la camioneta seguía ahí. La policía llegó al amanecer. Encontraron a los 4 hombres dentro del vehículo. Sentados. Quietos. Sin heridas visibles. Pero todos tenían lo mismo. Las manos marcadas en el cuello. Como si alguien los hubiera tomado al mismo tiempo, con la misma fuerza, desde adentro. Renuncié 2 días después. Creí que eso bastaría. Pero no termina. Nunca termina. Cada madrugada, exactamente a las 2:17, alguien golpea mi puerta. 3 veces. Siempre 3. No importa si no abro. No importa si ignoro el sonido. Porque desde hace una semana, el golpe ya no viene de afuera. Ahora suena dentro de mi casa. Anoche, no resistí. Abrí la puerta. No había nadie. Pero en el piso, justo frente al umbral, había una libreta vieja, manchada, húmeda. La reconocí. No era la misma que Iván traía. Era otra. La abrí. Y en la primera página, escrito con algo que no parecía tinta, estaba mi nombre. Y debajo, una sola frase. Falta poco. Me llamo Iván Robles, aunque ese ya no es mi nombre real. En 2018 trabajé como vigilante para gente que no aparece en noticias completas, solo en fragmentos. No era sicario, pero vivía a centímetros de ellos. Me pagaban por observar, por reportar, por quedarme quieto mientras otros hacían cosas que uno aprende a no preguntar. Mi punto era una esquina en las afueras de Tepic. Una tienda vieja, techo de lámina, calor pegajoso todo el día. Yo fingía ser un cliente más, pero en realidad veía todo. Placas, caras, movimientos. Lo extraño empezó como algo insignificante. Un hombre que caminaba siempre a las 5:13 de la tarde. Ni un minuto antes, ni uno después. Vestía igual todos los días, pantalón oscuro, camisa clara, zapatos limpios. Pero no era eso lo raro. Era que no parecía afectado por nada. Ni por el calor, ni por el ruido, ni por las miradas. Caminaba como si el mundo no existiera, como si solo siguiera una ruta que nadie más podía ver. Los perros del barrio lo odiaban. No ladraban como normalmente lo hacen.
Gimoteaban. Se escondían. Los niños dejaban de jugar cuando pasaba. Se quedaban quietos, mirándolo con una concentración que no es normal en un niño. Yo lo reporté. La respuesta fue inmediata. No lo sigas. No lo mires mucho. Ahí supe que no era el único que lo veía. Una semana después apareció otra. Una mujer, a las 6:02. Caminaba con los brazos pegados al cuerpo, como si no supiera cómo usarlos. Tenía el rostro mal hecho. No sé explicarlo de otra forma. Como si alguien hubiera intentado imitar una cara humana sin entender bien dónde va cada cosa. Luego un niño. A las 7 en punto. 3 horarios. 3 rutas. 3 presencias. Y siempre terminaban en lugares distintos, pero específicos. Como puntos marcados. Una tarde decidí seguir al hombre. No por valiente, sino porque algo dentro de mí ya no me dejaba ignorarlo. Caminó 6 cuadras hasta un terreno vacío. Se detuvo. Se quedó mirando al frente. Yo me acerqué con cuidado. El aire se sentía pesado, como si faltara oxígeno. Le hablé. No respondió. Le toqué el hombro. Y entonces volteó. No era su cara. Era una cara puesta encima de otra cosa. Sus ojos no enfocaban. Su boca no correspondía con su expresión. Era como ver a alguien disfrazado de humano, pero sin lograrlo completamente. ¿Ya me ves?, dijo. Su voz no venía de su boca. Venía de todas partes. Retrocedí. No corrí. No podía. No debías mirarme tanto. Sentí que algo me atravesó el pecho, como una presión interna, como si alguien estuviera metiendo la mano dentro de mí sin tocarme. Salí de ahí sin recordar cómo. Esa noche soñé que caminaba por mi propia calle, pero no había nadie. Ni perros, ni carros, ni ruido. Solo esas 3 figuras, esperándome. Al día siguiente me cambiaron de zona sin explicación. Eso fue lo que me terminó de romper. Porque en ese mundo no te cambian por casualidad. Te mueven cuando ya viste demasiado. En la nueva zona intenté olvidar. Trabajar, cobrar, sobrevivir. Pero las cosas me siguieron. Primero fue un reflejo en una ventana. Yo no estaba solo. Detrás de mí, por un segundo, vi al hombre de la camisa clara. Parpadeé. Ya no estaba. Luego, en un vidrio de carro, vi a la niña. Sonriendo. Yo no la había visto antes. Ese fue el primer giro que entendí demasiado tarde. No eran 3. Eran muchos. Y no todos se mostraban al mismo tiempo. Empecé a investigar con cuidado. Un viejo dentro del grupo, alguien que ya no salía a la calle, me dijo algo que no olvido. No son personas. Son los que marcan. Donde ellos se paran, algo ya está decidido. ¿Decidido qué? ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Qué territorio cae? No le creí hasta que pasó. Un grupo rival intentó entrar a la zona. Eran más, mejor armados. Todo indicaba que iban a ganar. 2 días antes del ataque, vi a la mujer parada frente a una casa donde se reunían nuestros jefes. No se movió en horas. El día del enfrentamiento, los del otro grupo no dispararon.
Aparecieron muertos dentro de sus propios vehículos. Todos con la misma expresión, la boca abierta, llena de tierra. Ahí entendí el segundo giro. Ellos no protegen territorios. Protegen decisiones que ya fueron tomadas. Yo dejé todo. Dinero, celular, contactos. Huí. Pero lo último que voy a contarte es lo que no puedo explicar sin sentir que algo me observa mientras escribo esto. Hace 4 días, en una ciudad distinta, con otro nombre, otra vida, salí de mi trabajo y vi algo en el reflejo de un vidrio. No era uno de ellos. Era yo. Pero no como soy ahora. Era yo, caminando recto, sin parpadear. Con la misma ropa. Siguiendo una línea invisible. Y detrás del reflejo, apenas perceptible, la mujer y el hombre, observándome como si esperaran algo. Ese fue el último giro. No te marcan para matarte. Te marcan para convertirte. Desde entonces he tratado de no salir a la misma hora. De no repetir rutas. De no pensar demasiado. Porque siento que si algún día camino exactamente a la misma hora, por el mismo lugar, voy a dejar de sudar. Voy a dejar de mirar a los lados. Y alguien más va a empezar a verme pasar todos los días a la misma hora. Sin entender que ya no soy humano. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Marco Antonio Reyes y durante 3 años fui chofer de un hombre al que todos llamaban el ingeniero. No era su nombre real, pero encajaba. Era metódico, frío, y tenía una obsesión enfermiza con que todo funcionara, incluso después de muerto. Yo no era sicario. Nunca disparé un arma. Mi trabajo era sencillo: manejar, esperar, no preguntar. Esa última parte era la más importante. En ese mundo, la curiosidad no te mataba de inmediato, primero te marcaba. Todo empezó una madrugada de agosto del 2019. Eran las 2:48 cuando sonó el celular del trabajo. Nunca daba buenas noticias a esa hora. «Vas a ir a recoger algo», dijo el ingeniero sin saludar. Empacadora vieja, carretera a El Dorado. Cuarto frío. Una hielera azul. No la abras. No la golpees. No la mires más de lo necesario. Colgó. Me vestí sin hacer ruido. La ciudad estaba en silencio, ese tipo de silencio pesado que solo existe cuando algo malo ya pasó o está por pasar. Manejar de noche me gustaba, hasta ese día. La empacadora parecía abandonada desde hacía años. El portón estaba abierto apenas lo suficiente para que pasara la camioneta. No había vigilancia, no había perros, no había luz, excepto una. Una sola luz blanca, encendida al fondo. El cuarto frío. Entré con la linterna en la mano. El aire olía a cloro, pero debajo había otro olor, más denso, dulzón. Como fruta podrida mezclada con carne vieja. Ese olor no se va fácil. Se te mete en la nariz y se queda ahí, esperando. La puerta del cuarto frío estaba entreabierta. Cuando la empujé, el metal chirrió como si alguien la hubiera cerrado desde dentro muchas veces. El aire que salió no estaba completamente frío.
Era una mezcla rara, frío en la piel, pero tibio al respirar. La hielera estaba en medio del cuarto. Azul, grande, industrial. Sellada con cinta negra en varias capas. Tenía marcas, rayones profundos en la tapa, como si alguien hubiera intentado abrirla desde adentro con uñas o con algo duro. Ahí fue cuando dudé. Pero el dinero y el miedo pesan distinto. El dinero te empuja, el miedo te paraliza, y yo ya estaba demasiado adentro para echarme atrás. La levanté. Pesaba más de lo que debía. Mucho más. Y entonces se movió. No fue un brinco. Fue un ajuste, como cuando alguien cambia de posición porque está incómodo. Se me congeló la espalda. Me quedé quieto, respirando despacio. Pensé en dejarla ahí, salir corriendo, desaparecer. Pero en ese mundo, desaparecer sin permiso es peor que morir. La cargué. Cuando la subí a la caja de la camioneta, escuché claramente 3 golpes desde dentro. Secos. Controlados. Como si alguien supiera que yo estaba escuchando. Cerré de golpe la puerta y me subí al volante. Arranqué sin voltear. La carretera estaba vacía. No había señal, no había ruido, solo el motor y mi respiración. A los 10 minutos, el celular sonó. ¿Ya la traes?, preguntó el ingeniero. Sí. Silencio. ¿La abriste? No. Otro silencio, más largo. Si la abres, te quedas ahí con lo que hay dentro. Colgó. Seguí manejando, pero ahora el ambiente dentro de la camioneta había cambiado. El aire estaba más frío, demasiado frío. Miré el tablero, el clima estaba apagado. Entonces escuché algo. No venía de atrás. Venía del asiento del copiloto. Un rasguño. Lento. Como si alguien pasara las uñas por debajo del asiento. Frené en seco. Alumbré con la linterna. Nada. Pero cuando levanté la vista, el retrovisor ya no mostraba la hielera cerrada. La tapa estaba ligeramente levantada. No había forma. Yo la había dejado sellada. El vapor salía en pequeñas nubes y con él ese olor dulzón, más fuerte, más vivo. Algo dentro respiraba. Lo escuché. Una inhalación larga, seguida de un susurro que no venía de una boca normal. Marco. No grité. No pude. Mi cuerpo se apagó por dentro. Arranqué. Manejé sin mirar atrás. Cuando llegué al rancho, ya había gente esperando. No hablaban. No preguntaban. Solo actuaban. Bajaron la hielera como si supieran exactamente cuánto pesaba, como si ya la hubieran cargado antes. El ingeniero apareció después. Impecable. Limpio. Sin una sola mancha. Se me quedó viendo fijamente. ¿Escuchaste algo?, negué. Sonrió. Siempre escuchan algo la primera vez. Sentí que el estómago se me caía. Esa noche no dormí. A las 3:17, el celular del trabajo vibró. Mensaje entrante. No me dejes aquí. No había número.
No había historial. Solo eso. Al día siguiente, limpiando la camioneta, encontré algo debajo del asiento del copiloto. Un pedazo de cinta negra. Tenía algo escrito con marcador rojo. Yo también manejé para él. Pregunté con cuidado. Me dijeron de otro chofer. Ramiro. Desaparecido. Nadie lo volvió a ver. Esa tarde, el ingeniero me llamó. Me llevó a la bodega. La hielera estaba ahí. Limpia. Sellada. Intacta. Ábrela, me dijo. No quería, pero la mirada de los hombres armados me obligó. Corté la cinta. Abrí. No había cuerpo. Había ropa doblada con cuidado. Una cartera. Un celular viejo. Llaves. Una credencial. Ramiro. Todo perfectamente acomodado, como si alguien hubiera sido guardado por partes invisibles. El ingeniero se acercó. Aquí no guardamos muertos, susurró. Guardamos lo que queda de ellos. El celular vibró. Pantalla encendida. Llamada entrante. Marco Antonio Reas. Mi nombre. El ingeniero contestó. Y entonces escuché mi voz. No una grabación. No un eco. Mi voz, llorando, suplicando, raspando las palabras como si vinieran desde un lugar frío y cerrado. Sácame, por favor, aquí no hay aire. Me solté. Retrocedí. Vomité. El ingeniero solo sonrió. Todavía estás completo, por eso puedes oírte. Esa noche entendí todo. No desaparecían gente. Los reciclaban. Los dejaban trabajando, incluso después. Me fui una semana después. Sin despedirme. Sin mirar atrás. Han pasado años. Cambié de nombre. De ciudad. De vida. Pero hace 3 días encontré algo afuera de mi casa. Una hielera azul. Sellada con cinta negra. Sin marcas. Sin ruido. Solo una nota. La abrí porque ya sabía que no servía de nada huir. Adentro no había cuerpo. Solo un celular encendido. Con un mensaje nuevo. Ya estás adentro. Entonces el teléfono empezó a vibrar. Y en la pantalla apareció una llamada entrante. De mí. Me llamo Ramiro, aunque ese no es mi nombre real. Durante 6 años trabajé para gente que nadie menciona en voz alta. No lo digo con orgullo, lo digo porque es la única manera de explicar por qué todavía duermo con la luz prendida. La historia que me compartiste apunta a un sicario marcado por presencias después de una vida de muerte, y tomé esa esencia para hacer una versión distinta, más siniestra y realista. Entré a ese mundo a los 20 años, en una sierra perdida entre Durango y Sinaloa, cuando todavía creía que el miedo era algo que uno podía apagar con dinero. Al principio solo manejaba camionetas, cargaba radios, obedecía. Después me tocó hacer cosas que prefiero no nombrar con detalle, porque hay pecados que, aunque se digan bajito, vuelven a escucharse en la madrugada. El último trabajo que hice fue en 2018.
Nos mandaron a una ranchería abandonada, cerca de un camino de terracería donde ni los perros ladraban. Íbamos por un hombre que supuestamente había hablado de más. Éramos 4. El jefe dijo que no debíamos tardarnos, que solo había que entrar, sacarlo y dejarlo donde nadie volviera a encontrarlo. La casa estaba al fondo de un terreno seco, rodeada de mezquites torcidos. No tenía luz, pero desde afuera se veía una lámpara encendida en la cocina. Eso fue lo primero raro, porque nos habían dicho que el lugar llevaba meses vacío. Entramos sin hacer ruido. El hombre estaba sentado en una silla, esperándonos. No parecía sorprendido. Tenía las manos sobre las rodillas y la cara pálida, como si llevara días sin dormir. Mi compañero Beto le apuntó y le dijo que se levantara. El hombre no se movió. Solo dijo una frase que me heló la sangre. Yo no soy al que vienen buscando. Nadie respondió. Lo golpearon, lo arrastraron al patio y lo subieron a la camioneta. Durante todo el camino no lloró, no suplicó, no preguntó a dónde lo llevábamos. Eso me molestó más que cualquier grito. Los que saben que van a morir siempre hacen ruido. Ese hombre iba callado, mirando hacia atrás, como si alguien nos estuviera siguiendo. Llegamos a una noria seca, un hoyo viejo donde antes sacaban agua. Ahí solíamos dejar cosas. Pero aquella noche el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. Bajamos al hombre. Cuando Beto lo empujó de rodillas, escuchamos algo abajo, dentro de la noria. Era un murmullo. No una voz. Muchas. Al principio pensé que era el viento metiéndose por las piedras, pero luego escuché mi nombre. Ramiro. Lo dijeron desde el fondo, despacio, como si varias bocas podridas intentaran imitar una voz humana. Mis compañeros también se quedaron quietos. Nadie quiso admitirlo, pero todos lo oímos. El hombre empezó a reír. No fuerte, no como loco. Reía con tristeza. Dijo que esa noria no estaba vacía, que desde hacía años ahí tiraban gente y que lo que se pudre bajo la tierra no siempre se queda muerto. Beto se enojó y lo golpeó con la culata. En ese momento, desde el fondo del pozo salió un golpe seco. Luego otro. Como si alguien estuviera subiendo, golpeando las paredes con las uñas. Nos asomamos. No vimos fondo. Solo oscuridad. Pero algo respiraba ahí abajo. Uno de los muchachos disparó hacia el pozo. El sonido rebotó y después todo quedó en silencio. Entonces empezó el olor. Carne vieja. Lodo. Sangre encerrada. Un hedor tan espeso que se me pegó en la lengua. El hombre levantó la cara y me miró directo. Ellos no vienen por mí, susurró. Vienen por ustedes. Beto le disparó. El cuerpo cayó de lado, pero no sangró. Esa fue la segunda cosa que nunca pude explicarme. No salió sangre. Solo un líquido negro, espeso, que se movía sobre la tierra como si tuviera vida propia. Luego la noria empezó a sonar. Decenas de manos golpeando desde dentro. No esperamos. Corrimos a la camioneta, pero las puertas estaban abiertas. Adentro, sentados en los asientos, había 4 sombras con la forma de hombres mojados. No tenían rostro, pero yo sabía que nos estaban mirando. Uno levantó la mano y señaló a Beto. Beto cayó de rodillas. Se agarró el cuello, como si algo invisible lo estuviera ahorcando. Después empezó a vomitar tierra. No sangre, no espuma. Tierra negra, húmeda, con gusanos. Los otros 2 salieron corriendo hacia el monte. Los escuché gritar hasta que sus voces se fueron apagando, una por una. Yo me quedé paralizado,
viendo cómo Beto se retorcía. Cuando por fin pude moverme, eché a correr sin mirar atrás. Caminé toda la noche. Al amanecer llegué a una carretera. Un trailero me levantó y me llevó hasta un pueblo. Nunca volví con esa gente. Cambié mi nombre, mi cara, mi vida. Pero hace 3 meses vi en las noticias que encontraron una fosa clandestina cerca de una noria vieja. Dijeron que había muchos cuerpos, pero que uno de ellos no tenía señales de descomposición. Estaba sentado, con las manos sobre las rodillas, como esperando. Desde entonces, cada noche, antes de dormir, escucho golpes debajo del piso. Uno. Luego otro. Y después mi nombre, dicho desde muy abajo.